Hola, buenos días. David de Kitty por aquí. Ayer publiqué un video sobre las rentas en Guyana, cuánto cuestan, los tipos que hay, y me han escrito varias personas, incluso me han llamado gente con los cuales nunca había hablado antes. Por favor, no lo hagan, escriban, envíen audio, no me llamen, porque si me llaman en ese momento a lo mejor me interrumpen, tengo que prestarle atención. Les voy a atender igual si me escriben o me mandan un audio por WhatsApp. Yo enseguida o lo más pronto posible siempre respondo. Pero bueno, el problema, lo que preocupaba a la gente es el precio de la renta en Guyana. Que dije que la más barata está alrededor de 30,000. 30,000 son $150 al mes. Y es una renta compartida, un cuarto compartido donde lo que hay son literas. Y la gente encontró eso caro. Yo lo entiendo, que viniendo de Cuba lo encuentre caro, pero cuando usted piense si algo es caro o es barato, no puede compararlo con su situación actual en Cuba o con el tiempo que usted tarda en hacer ese dinero. Para saber si algo es caro o no, tiene que compararlo con la situación que tendría en el lugar donde va a ser efectivamente el pago. Y una buena manera de analizar si algo es caro o no es analizarlo no en términos monetarios, sino en términos temporales. Es decir, pregúntese usted cuánto tiempo tengo que dedicar viviendo en Guyana a pagar la renta, cuántos días de trabajo he de dedicar para pagar la renta de un mes. Y vamos a tomar el caso más común, que es la renta compartida de 40,000 dólares guyaneses, que vienen siendo pues, un poco menos, pero bueno, vamos a ponerle para trabajar en números redondos $200 americanos. Vale, o bueno, incluso mejor, vamos a trabajarlo en dólares guyaneses, que es lo que va a cobrar usted aquí. ¿Cuál es el trabajo más común para un cubano hombre en Guyana? La construcción. Depende de su calificación y depende incluso a veces del dueño o del jefe de obra que encuentre, será su salario. ¿Cuántos irán los salarios? Lo menos que se está pagando ahora mismo en construcciones son entre 7 y 8 mil. ¿Hay gente que cobra menos? Sí, pero no deberían, ¿vale? Hay opciones por 7 o 8 mil. Hay gente que por supuesto te ofrece 5 mil, tú no sabes de nada, tú no conoces nada, o estás desesperado y muerdes ahí. Digo, te muerden ahí, pero no, si a usted le ofrecen 5 mil, usted diga no, gracias, y siga buscando y va a encontrar otra obra donde va a cobrar como ayudante, lo más bajo, 7, 8 mil. Entonces, vamos a poner ese caso en el que gane 8 mil o 7 mil diarios. Si tiene que pagar 40 mil de renta, en una semana de trabajo ya usted pagó su renta. Por lo tanto, ¿es caro? Yo no creo honestamente que sea tan caro. En otros momentos de Guyana era más barato. Sí, las rentas han subido. Antes era más barato, ahora es un poco más caro porque hay mayor demanda. Están viniendo muchísimos cubanos a trabajar para acá. Pero también los salarios han ido subiendo un poco a poco. Honestamente no sé qué ha subido más rápido, si la renta o los salarios. Pero la realidad ahora es que con 7 días de trabajo, siendo como ayudante, como lo mínimo, usted paga su renta de un mes. Si usted es un albañil y le paga entre 10 y 12 mil al día, la paga entre 3 y 4 días y ya tiene su renta pagada. Tiene el resto de los días de trabajo, alrededor de 25 días más de trabajo o 20 días más de trabajo, solamente para usted, para otros gastos, para ahorrar, para traer a su familia. Si nos ponemos en una renta, ahora pensemos en una renta que sea un apartamento entero, que dije que aquí en Georgetown estaban como mínimo de 90 mil hacia arriba. Una cosa importante, si se lo alquila a otro cubano le va a costar un poco más porque ese cubano es un intermediario, no es dueño de la renta. Ya ese cubano está haciendo una inversión y por supuesto, es normal, quiere un beneficio por la inversión que está haciendo. Si usted es un poco listo y se mete en las páginas web, que es donde directamente los guyaneses ofertan las casas, va a encontrar una renta un poco más barata. Pero en cualquier caso, vamos a decir que la encuentra de 90 mil hacia arriba. Que encontró un apartamento de un cuarto o una casita de un cuarto o de 2 cuartos o hasta de 3 cuartos las hay, vamos a ponerle por 100 mil. Y usted es un albañil y estoy hablando solo de un salario. Yo siempre defiendo que para Guyana lo mejor es venir en pareja. Cuando es en pareja los costos son infinitamente menores. Pero bueno, vamos a pensar que es una persona sola la que trabaja en casa
y que la otra persona está en casa sin trabajar, pues bien, un albañil ganando 10, 12 mil en menos de 10 días, es decir, en menos de la mitad del mes, lo tiene para pagar su renta de una casa, le digo, de 2, 3 o un cuarto, que incluso a veces le da margen, y hay gente que lo hace, para alquilar, subrentar uno de los cuartos que tiene dentro de la casa a otro compañero o a otra familia, si lo quiere compartir, lo que sea. Pero bueno, pensando si quiere la casa para sí mismo, de 2 cuartos, 100 mil, que las puede encontrar, en 10 días de trabajo pagó su renta. Compare eso con una renta en Europa, compare eso con una renta en Estados Unidos. No con Cuba, porque Cuba sabemos que tiene una situación muy difícil de comprender y los precios en Cuba son una locura y uno no tiene punto de comparación. Pero compárelo con una renta en Europa. Una renta en Europa, usted lo mínimo tiene que estar 15 días para pagar la renta. En Estados Unidos, más o menos lo mismo. Por supuesto, estamos hablando de una media. Habrá gente que está mejor y hay gente que está peor, que no puede ni siquiera asumir una renta en Miami, porque ahí sí parece que están muy caras con respecto a lo que uno gana. Y aún así muy poca gente regresa para Cuba. Pero bueno, entonces analice eso. Un cuarto compartido, una renta compartida, que es por donde normalmente la gente entra, comienza aquí en Guyana, un albañil la paga en 4 o 5 días, 3 días, no más que eso. Una casa, un apartamento independiente para usted, un albañil lo paga en, póngale, 10 días de trabajo. Si es un matrimonio y los dos están trabajando, es muchísimo más rápido. Por eso digo, los costos fijos se hacen mucho menores entre dos y se asumen con mucha más facilidad. Ahora ya, teniendo esta información, ya piensen ustedes si las rentas en Guyana están caras o no. No me lo comparen con lo que van a pagar en Cuba, no me lo comparen con lo que se pagaba en Guyana hace 2 años, porque las cosas cambian, la vida cambia, y como mismo suben los precios, suben los salarios, ¿vale? Y por supuesto, depende de la calificación que usted tenga, la suerte que tenga, si sabe o no sabe hablar inglés, va a encontrar un mejor trabajo y también va a encontrar una mejor oferta de casa. Pues nada, espero que esto les sea útil y como siempre, mucha suerte.